con esto? Planos arquitectónicos. Bueno, como ya saben, este es una materia que se llama matemáticas computacionales, en la cual el programa que vamos a utilizar es AutoCAD, pero el objetivo es generar planos arquitectónicos. Entonces, yo quiero que ustedes, antes de iniciar con lo duro de esta materia, entiendan qué es un plano arquitectónico, qué es un proyecto arquitectónico. Este ejemplo que les traigo a mención, que están viendo en la pantalla, es de Singapur, en Hong Kong. Quise obtener un ejemplo mundial para que ustedes vean que la representación que se utiliza en arquitectura no solo es en México, sino es un lenguaje este, mundial, es un lenguaje que cualquier arquitecto en cualquier zona va a poder identificar. Es por eso que este ejemplo no es de aquí de México y para que vean que pues es lo mismo, es exactamente lo mismo aquí y en Hong Kong. O sea, este es un lenguaje que todos los arquitectos utilizamos para que podamos reconocer en cualquier parte del mundo. Vamos a empezar con los elementos principales que son los muros. Cada despacho en particular va a tener su forma de representar y cada plano específico va a tener diferentes finalidades. Puede ser como para la presentación de un cliente, que más o menos ese es el ejemplo, que el cliente, como no esté familiarizado con nuestro lenguaje, le va a ser un poquito difícil entenderlo. Es por eso que utilizan algunas capas de color, algunos elementos un poquito más reales, para que la gente los entienda. O unos planos muchísimo más técnicos que nos van a servir para la solicitud de licencias, permisos de construcción, o para que la parte de ingenierías empiece a hacer todo el tema de instalaciones. ¿Ok? Va a depender hacia quién vaya dirigido. Y esto es un proyecto arquitectónico, el que vemos en pantalla. A partir de aquí ya empieza otro que se le llama proyecto ejecutivo. Por ejemplo, esta parte que vemos acá nos está representando que es una isla de la cocina en donde vamos a tener una proyección de los bancos. Aquí en el proyecto arquitectónico vamos a saber cuánto miden y en qué posición están. Y en el proyecto ejecutivo vamos a poder especificar de qué están hechos, cuáles son sus acabados, cuál tipo de mobiliario, qué tipo de parrilla, qué tipo de tarja. Ahí vamos a ver toda la parte técnica, cómo se debe de construir ese proyecto. Pero en la parte de proyecto arquitectónico solo vamos a saber cuál es la distribución, en dónde van a estar ubicados los elementos y cómo se va a distribuir en general el tema de arquitectura que estemos tratando. ¿Ok? Entonces, para que me entiendan, es un proyecto arquitectónico. ¿Qué es lo que comprende? Si se fijan, del lado izquierdo vamos a tener la calle, un pórtico de acceso, un vestíbulo, un área exterior, un vestíbulo techado y ahora sí, un vestíbulo o un filtro interior, ya en el cual entramos al resto de la casa. Se compone por elementos muy básicos. La parte que tenemos en el perímetro, y en específico esto que tenemos abajo, por la calidad de muro, por la calidad de línea, entendemos que es un muro. Una calidad de línea me refiero a el grosor que va a tener la línea del elemento arquitectónico que estamos representando. Por ejemplo, este tiene un grosor diferente al que tenemos aquí adentro. Esos son calidades de línea. Entonces, esto se entiende como el muro perimetral de la casa en la que se va a trabajar, ¿ok? También en la parte superior vemos como el muro es más grueso y en los cabezales es más delgado. Esto va a depender de la constitución que esté programada. Si a lo mejor, si es la constitución del muro, perdón. Si es un muro que está hecho a lo mejor con adobe, pues a lo mejor eran muros más gruesos. O es un muro doble de bloc o de tabique, va a depender mucho en lo que esté constituido cada muro. Entonces esto representa un muro. Si se fijan en la parte inferior, hay otro elemento que parece un muro, ya que tiene las mismas calidades que el que acabamos de mencionar. ¿A qué se refiere? Esto es que a lo mejor esto es un muro viejo, el cual quieren resaltar algunas cosas, pero a través de otro muro nuevo, un muro tapón, nos va a servir como elemento de diseño de interior
o como elemento de mueble o algún otro eh, finalidad en el proyecto, ¿sí? Y luego ya que entendemos los muros, viene la estructura. Nosotros entendemos que los recuadros con cierta calidad de línea, que en este caso, si se fijan, es más gruesa que lo que representa los muebles, y está apoyado con ejes y cotas, en este caso en particular van a ser la estructura. Estas están siendo las columnas que van a sostener todo el proyecto, ¿ok? Es por eso que tienen una calidad de línea más fuerte y se complementan con ejes. Lo que llamamos ejes son estas líneas punteadas con un número y con cotas, ¿ok? Entonces son muros tapón, estructura. Y luego, por ejemplo, ya de aquí vienen puertas y ventanas. ¿Cómo diferenciamos que esto es una puerta y esto es una ventana? Porque aquí en este muro, que tiene la calidad más gruesa, en la parte intermedia entre este muro y este muro, hay un rectángulo con una calidad de línea diferente, que es muchísimo menor, que eso hace referencia como que está en un nivel inferior, está en un nivel abajo, y se complementa con un rectángulo con proyección de las ventanas, perdón. Esto quiere decir que tiene unas ventanas abatibles hacia la parte interior. Para reforzar este concepto, les tengo esta imagen. Este es el pórtico de acceso de una casa. Si se fijan, entra al mismo nivel que se tiene la puerta. Y aquí ya vemos cómo se representan las puertas. Simplemente son rectángulos con una proyección del cuarto de círculo que hace para cerrar las puertas. En este caso son dos hojas abatibles hacia el interior. ¿Ok? Entonces ya reconocemos lo que es muros, estructuras, muros tapón, muros bajos, ventanas, puertas. ¿Ok? Obviamente cuando los empecemos a dibujar ya en el proyecto les voy explicando un poquito más, pero a grandes rasgos esto es lo que debemos entender al inicio. Y aquí ya vienen las escaleras. Si se fijan, las escaleras diferencian en cuanto a un sombreado sólido blanco y líneas punteadas. ¿A qué se refiere? A que en este nivel de acceso que estamos aquí en la planta, todas estas escaleras las vamos a ver. Y va a llegar un punto que tienen estas escaleras la suficiente altura. Tienen la suficiente altura, ¿para qué? Para ver lo que pasa por debajo de las escaleras, que en este caso es un almacén, y esto sigue siendo parte del área de tránsito de la cocina, porque estas escaleras ya están arriba, entonces ya tienen una altura que yo ya no topo en ellas. Es por eso que están en proyección, y estas sí tienen una altura en las que yo todavía puedo ver las escaleras, ¿ok? Y aquí lo refuerzan con una flecha, que es esta línea que sube, quiebra a la izquierda, baja y tiene una flecha. Esto quiere decir que es el sentido de las escaleras en las que está subiendo al segundo nivel, ¿ok? Y ya después viene la parte de la vegetación, que aquí la hacen de una forma muy figurativa, que es meter pasto, plantitas, algunos arbustos, para que vean que esta es la vegetación o ambientación que se utiliza en los planos. Y por último, bueno, aquí de este lado tenemos otro tipo de escalera. Esta es una escalera de caracol. Como lo muestra aquí, este es el inicio de la flecha y el inicio del escalón. Entonces, nosotros vamos a empezar a subir de este escalón en la dirección de la derecha hasta subir al siguiente nivel, ¿ok? Y ya los mobiliarios, pues si se fijan es como si viéramos todo desde arriba, como si viéramos la parrilla de la estufa desde arriba, la tarja, el refrigerador, las isletas, los bancos. Aquí están en proyección porque están debajo del mueble de la cocina, el espacio de la sala, algunos sillones, sofás, algunos muebles. No es mayor ciencia más que estarlo viendo desde arriba, ¿ok? En eso consiste la ambientación de muebles. Y en cuanto al tema sanitario, pues vemos un lavamanos y un WC, ¿ok? Esa es la forma muy general y somera de platicárselos. Obviamente la información técnica ya tiene que ver con los ejes y cotas. Este es en planta baja.
Algo curioso que hacen ellos, como les digo, los clientes muchas veces no conocen cuáles son nuestros lenguajes. Y aquí si se fijan, ellos en color gris colorean todo lo que es piso. Quitan todo lo que es mueble, pero todo lo que es piso lo dejan en gris para que las personas que no están familiarizadas con el tema del lenguaje arquitectónico les sea más sencillo leerlo. Pasamos a la segunda planta, que es esta. Esta es la planta de segundo nivel. Ya que subimos por las escaleras, si se fijan, este es el descanso y aquí ya se alcanzan a ver las escaleras para llegar a este nivel. Pero de este nivel hay otras escaleras que suben a un tercer nivel. Es por eso que aquí sí se ven completas las escaleras y genera un corte de dibujo acá. Por eso el sombreado. Y a partir de este nivel, si se fijan, entramos por esta puerta, tenemos un closet, un baño y la recámara. Pero aquí a diferencia tenemos muros bajos con ventanas de doble proyección, de doble abatimiento, abaten hacia adentro y hacia afuera. Y si se fijan, comparado con la otra imagen, este está en un color gris más tenue. Eso quiere decir que no está en este nivel, que está en un nivel inferior. Por eso se ve gris. Si lo vemos también en este lado, del lado derecho, vemos que en la parte del la segunda recámara, aquí tiene su, para el área para lavado, la recámara, un baño, un closet integrado en la recámara, y aquí tiene un ventanal, que es esta línea azul que vemos en medio, es un ventanal fijo, si se fijan no abre para ningún lado, pero vas a tener la bondad de tener la vista hacia el patio que está en la parte inferior de este nivel, al igual que la recámara número 2, a esta le llegaste por la escalera de caracol, llegas aquí a tu recámara, un closet en la parte posterior de la cama y un baño. Y obviamente aquí también tienes la parte visual hacia abajo de lo que sería el patio o la terraza. Y en la última planta, en la tercera planta, vemos que llegaste por las escaleras, tienes la recámara principal, un closet, el baño, y si se fijan, aquí está en gris. ¿Por qué? Porque la recámara de la persona de aquí abajo está a doble altura. Eso quiere decir que contempla dos espacios. Por eso aquí está sellado, no puedes pasarte para acá porque si no te caes, y se representa de una forma más gris. Igual la terraza empieza a ser más gris. Esa es de una forma muy general la forma en que se representa los planos arquitectónicos. Esta es la terraza. Ya después de las plantas arquitectónicas, van a venir los cortes. Esto es un corte arquitectónico. Este es un corte longitudinal. Hay dos tipos de cortes. ¿Cómo distingo uno? El longitudinal va a ir del lado más largo de los elementos arquitectónicos, que en este caso iría de izquierda a derecha. Y un corte transversal va a ir de abajo hacia arriba o de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque este es el lado corto de esta casa en particular. Me regreso al corte y aquí ya podemos ver lo que les platicaba. Esta es la calle del lado izquierdo, este sería el pórtico de acceso, el área verde, un vestíbulo exterior y un vestíbulo interior. Pero así empieza la cocina, las escaleras, la zona de la familia, el patio, la terraza que está descubierto, y luego ya viene otra parte de las recámaras, la escalera de caracol que te sirve para subir a la recámara número 2 y a la terraza que también está descubierta. Y lo que les decía, subes y esta recámara, el principal, aquí está sellada, pero esta recámara tiene doble altura. Esta también tiene doble altura o altura y media por las dos aguas de la techumbre. Esos son como los planos más técnicos que utilizamos en arquitectura, que son plantas, cortes y fachadas, que esta sería la fachada. Igual, un pórtico de acceso, si se fijan, está en una calidad de línea muchísimo más gruesa, y luego sigue esta,
que es la primer fachada que tenemos en segundo plano, un tercer plano mucho más gris, que es esto, y ya la teja dos aguas que está en la parte más lejana, con un gris todavía más tenue, esto para remarcar las distancias que se tiene con el dibujo. Esos son los tres elementos de planos más utilizados: plantas, cortes y fachadas, y los cuales, si se fijan, es simplemente representar lo que estamos viendo en una manera ya sea manual o digital, ¿ok? Y luego de ahí, para que ustedes puedan ver, ya hay un poquito más de esto, que esto ya es un corte en 3D o un corte en perspectiva, donde ya podemos ver más de las cualidades de los espacios. Este es un modelado 3D que le hacen un corte, le ponen algo de material y ya se entiende clarísimo. Si tú llegas con un cliente con esto, lo va a entender rapidísimo, porque ya sabe cómo suben las escaleras, ya entiende el caracol, el espacio, que parece como si fuera un mini departamento, cómo terminan para que no entre el agua sobre las escaleras de caracol, las alturas y media en las recámaras, y la recámara principal, cómo las dos aguas hacen una gran altura al centro. Y luego de ahí ya vienen estos cortes que se le llaman axonométricos, donde se ve la proyección de los elementos que tapan el corte arquitectónico y perspectivado, y tienen algunas cualidades, pero estos ya son como elementos más avanzados, que ojalá lo puedan utilizar ya en el futuro, pero los elementos básicos corresponden a una planta arquitectónica, a un corte arquitectónico y a una fachada. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Obviamente esto es de una manera muy general lo que les estoy explicando, de qué consiste las plantas, pero ya ahorita que empecemos a ver los temas ya en concreto, pues ya vamos a ir pudiendo avanzar y a profundizar más en cada elemento. Bueno, ahorita tomo nota de ellos. Porfa, también en el chat, ahorita anótense su nombre completo y presente para tener una segunda opción de lista. Y me cuenta que el estacionamiento, a lo mejor en Hong Kong hay estacionamientos comunitarios, no es tanto como en Latinoamérica o en Norteamérica, donde pues, los terrenos son extensos, simplemente hay las condiciones de la ciudad, pues no los hacen tener un estacionamiento. Y por ejemplo, en la clase anterior me preguntaban que si todos los planos eran iguales. Yo les comentaba que obviamente va a depender mucho para quién es el plano. Por ejemplo, esta es una página muy famosa en el ámbito de la arquitectura que se llama ArcDaily. Sí, ArcDaily, en la cual presentan muchos proyectos de arquitectos para arquitectos. ¿Qué quiere decir? Pues que aquí presentan todos los proyectos como más pues reconocidos o importantes a nivel mundial, y aquí van a poder ver diferentes formas de representar. Por ejemplo, voy a entrar a esta. Está cayendo mi internet. Ahí está. Esas son las imágenes de la casa. Vamos a ver si tiene algunos planos. Miren, si se fijan, como ya el arquitecto entiende un plano, no es muy necesario tener como pues, los mobiliarios. Pero les repito, este es un plano de arquitectos para arquitectos. Si ven este caso, aquí está muy claro, con colores, qué es lo que es piso y qué es lo que es mobiliario, aparte de la calidad de los muros, para que el cliente entienda. Porque como ellos no tienen conocimiento vasto de los elementos arquitectónicos, puede que batallemos para explicarle un proyecto. Pero nosotros lo cargamos con este tipo de representaciones, vamos a hacer más fácil. Pero por ejemplo acá nada más vemos los muros en un hatch sólido o en un sombreado coloreado negro, para entender cuál es la distribución de los muros,
y acá algunos muebles. Entonces va a depender mucho del despacho en el que estén para ver cómo se representan, pero la mayoría es lo mismo, se representan de manera muy similar. Vamos a ver este ejemplo. Miren, por ejemplo, acá no tiene cotas, porque pues a lo mejor el arquitecto no quiere que conozcan muy bien las medidas, te deja así los ejes, 1, 2, 3, para que tenga las referencias con las plantas de arriba, y te deja una escala gráfica, donde por ejemplo, pues si tú ya sabes que de aquí a aquí son 10 metros, pues a lo mejor corresponde a los 10 metros que hay entre eje y eje, ¿no? Pero va a depender mucho. Para reforzarles un poquito más este tema, tengo este plano en AutoCAD. Fijan, estos son los planos arquitectónicos que les hago mención, donde tiene ejes en el sentido X, ejes en el sentido Y, cotas, que son estos números que hacen referencia a cuánto mide cada elemento, muros, mobiliario, puertas hacia dónde abaten, las ventanas hacia dónde abaten, si son corredizas, si son abatibles, las escaleras, por dónde empiezas a subir, qué hay debajo de las escaleras. En el segundo nivel, ya que subiste las escaleras, cómo está el vestíbulo, cuántas recámaras son, dónde está el closet, dónde está el lavamanos, el excusado, la regadera. Todo eso comprende un proyecto arquitectónico. Plantas, fachadas y cortes, ¿ok? Esto es lo que llamamos nosotros un anteproyecto, obviamente escalado a proyecto arquitectónico. Esto es lo que llamamos como proyecto arquitectónico, donde vemos todas las especificaciones de dónde va a ir cada cosa, cada muro, cada ventana. Y hay un apartado donde nos dice, que es el proyecto ejecutivo que les hacía mención, que ya te habla de cómo vas a construir cada cosa. Por ejemplo, este es un detalle de la terraza, hasta dónde llega el piso, de dónde se desplanta la cancelería, la trave, dónde empieza lo que es la terraza o el asomadero, cómo va a ir la herrería, los remates en cantera o en algún otro elemento, los repisones de los escalones de las casas. Esto ya es una información muchísimo más técnica de cómo se debería construir esta casa. A este se le llama proyecto ejecutivo, donde vamos a hacer mención de cómo se debe construir lo que ya proyectamos en el proyecto arquitectónico, ¿sí? Por ejemplo, esto fue albañilería, todos los detalles que tengan que ver con la albañilería. Los acabados, qué tipo de piso va, cómo es el despiece, de dónde nace, las escaleras, algunos detalles del tema de acabados, las losetas, la distribución, el tema de complementos que tiene que ver con toda la herrería, a cada cuánto va, de qué material son, cómo se sujetan, la tapa para sistema, para los equipos, la chimenea, cómo van, el tema de cancelería, si se fijan aquí va en planta, este es de abatimiento, las corredizas. Ahorita que llegamos al tema de ventanas me meto más a fondo en esto, pero en eso consiste un proyecto ejecutivo. Entonces hay que diferenciar. El proyecto arquitectónico te dice dónde va cada elemento, ¿sí? Y el proyecto ejecutivo es el que te dice cómo va los elementos que hiciste en el arquitectónico, ¿ok? Y esa es la gran diferencia que hay en el tema de proyecto arquitectónico y proyecto ejecutivo. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? No, no, ninguna por mí no. Perfecto. Todo bien. Ok. Ahora sí, ya vamos a iniciar. A ver, En el proyecto Jair. ejecutivo hay tiene que indagar sobre todos los materiales, las medidas y todo, o sea, al detalle cómo va a ir el proyecto. Exacto, sí, ya en el proyecto ejecutivo es donde te vas a decir, ok, vamos a hacer un muro de tabique
que va a estar, va a tener un repellado, y ese repellado va a tener una loseta cerámica, y va a estar de 30 por 30 centímetros, con una junta de 3 milímetros, con junteador, bla, bla, bla. O sea, ahí ya tienes que especificar absolutamente todo lo que tú quieras que se vea en el proyecto, ¿ok? Ok. Está muy bien, gracias. Perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a iniciar con el programa. ¿La mayoría de ustedes ya lo tiene instalado o solo va a tomar apuntes? Yo voy a tomar apuntes, profe. Ok. Yo también apunté, profe. Yo también apuntes. Perfecto. Entonces, si la mayoría va a estar tomando apuntes, vayan anotando mucho. Voy a repetir de cada ejemplo, el comando que les dé, voy a estarlo repitiendo 2 veces. Uno para que ustedes vayan tomando apuntes y el siguiente para que ustedes puedan ver cómo se hace, ¿ok? De todos modos, acuérdense, pueden tomar screenshots, pueden grabar o pueden tomar lo que sea necesario para que en la semana, ya que tengan instalado el programa, puedan ustedes practicarlo, porque si no lo practican, de nada va a servir, ¿ok? Entonces, iniciamos con el programa. Y una vez que lo abres te va a aparecer esta pantalla, ¿sí? Con los elementos que ya habíamos explicado en la clase anterior. Toda la interfaz viene de esta manera. Vamos a irnos a la izquierda superior y en la parte que dice el logotipo de AutoCAD vamos a tener uno que dice New, que es nuevo. Ahí vamos a darle un clic en New y en automático nos va a desplegar esta ventana. Vamos a seleccionar el template o la plantilla que dice ACAD. ACAD, acuérdense que les dije que esta es la plantilla más limpia que tiene AutoCAD, y como les voy a enseñar a configurar todo, prefiero iniciar de esta. Le vamos a dar Open o Abrir. Y en automático les va a abrir la interfaz de AutoCAD, que tiene que ver con el espacio de trabajo, los menús en el toolbars, en esta parte, las propiedades, el cuadro de diálogos, ¿ok? Y ya aquí vamos a empezar a dibujar. Como les decía, vamos a hacerlo muy, muy práctico, ¿ok? Déjenme ver por qué medio. Aquí no me deja. ¿Estoy en algún grupo de WhatsApp con ustedes o no? No, no está en ninguno con nosotros. Ok, déjame ver si agregué a mi Mironi. Voy a enviarle a Mironi las imágenes que vamos a desarrollar. Son estas 3. Para que se las reenvíes, porfa. Sí, está bien. ¿Y en qué consisten? Al final del curso yo quiero que ustedes ya puedan dibujar una planta arquitectónica. Como les decía, pueden insertarse al mundo laboral como dibujantes, como pasantes. De nada sirve que yo les explique comando por comando si no lo saben aplicar. Es por esto que vamos a empezar a hacer ya un plano arquitectónico para que se vayan familiarizando, y a la par les voy explicando los conceptos. Vamos a tratar de dibujar esta planta arquitectónica, la planta alta, y a lo mejor el trabajo final se llevarían terminar la planta alta y la fachada. Pero vamos a iniciar con la planta baja. Aquí vienen algunas medidas para que puedan ir guiándose y dibujar a la par, pero no se preocupen, ahorita les voy a ir explicando qué vamos a hacer. Entonces, el primer tema va a ser muros.